Una mujer tenía una vida correcta, familia, trabajo y un techo seguro, pero por dentro estaba agotada, viviendo en automático y prometiéndose cambiar cada lunes. Cargaba culpas silenciosas y la sensación constante de estar fallando, hasta que un día, en medio de una calle cualquiera, se quebró y un encuentro inesperado lo cambió todo, porque a veces no necesitas salvar tu vida hoy, solo dar el siguiente paso. Ana despertaba cada mañana antes de que el sol tocara las persianas. No por elección, sino porque el cansancio ya no le permitía dormir más. El despertador sonaba a las 5:45, pero ella llevaba rato con los ojos abiertos, mirando el techo, contando los minutos que le quedaban antes de convertirse, una vez más, en madre, esposa, empleada y una versión cada vez más lejana de sí misma. Su día comenzaba siempre igual. Desayunos preparados en silencio mientras los niños dormían. Mochilas revisadas a toda prisa. Paciencia para despertar al mayor. Súplicas para levantar al menor. Leche tibia servida sin agradecimientos. 7 minutos exactos para vestirse, evitando el espejo que le devolvía una imagen que prefería no observar demasiado. Y luego el tráfico. Siempre el tráfico. 40 minutos atrapada entre autos, avanzando centímetro a centímetro hacia un trabajo que pagaba las cuentas, pero nunca alimentaba el alma. Esa mañana, detenida entre un camión de carga y un taxi impaciente, Ana miró por la ventana. En el coche de al lado, una mujer de su edad cantaba en silencio, moviendo los labios al ritmo de una canción invisible. Parecía liviana, presente. Ana sintió un nudo en el pecho y se preguntó si esa mujer también fingía o si de verdad existían personas que disfrutaban estar vivas. Marcos era un buen hombre, eso decía su madre, eso repetían las amigas. Un esposo responsable, trabajador, que no gritaba ni bebía de más. Los niños estaban sanos, sacaban buenas notas, nunca faltaba comida en la mesa, las facturas llegaban y se pagaban a tiempo. La casa tenía techo firme y agua caliente. No tienes de qué quejarte. Ana escuchaba esa frase con frecuencia y siempre respondía igual. Asentía, sonreía con los labios apretados, daba las gracias. Pero por dentro, algo se iba secando lentamente, como una planta olvidada en un rincón sin luz. Una noche, durante la cena, su hijo menor le contó algo sobre la escuela. Ana asintió sin escuchar, dijo, «Qué bien, mi amor», en el momento equivocado. El niño frunció el ceño. «Mamá, te dije que me fue mal en el examen». Ana parpadeó, se disculpó, fingió atención, pero la verdad era otra. Su mente flotaba lejos, atrapada en un vacío gris que se había convertido en su estado permanente. El cansancio aparecía antes del mediodía. No era solo físico, aunque el cuerpo también pesaba. Era un agotamiento más hondo, difícil de explicar. Ana comía rápido, sin saborear, almorzando frente al computador, mientras respondía a correos. En las noches, cuando los niños dormían y Marcos miraba televisión en silencio, ella se refugiaba en la cocina. Abría la nevera, buscaba algo dulce, algo salado, algo que llenara, aunque fuera por unos minutos, ese hueco que le crecía en el pecho. No recordaba la última vez que despertó con ilusión, ni la última risa que no hubiera sido forzada. No recordaba cuándo había dejado de ser Ana para convertirse en alguien funcional, eficiente, invisible. La culpa la acompañaba a todas partes. Culpa por sentirse vacía teniendo tanto. Culpa por desear algo más cuando otros tenían menos. Culpa por no saber explicar qué le faltaba. Culpa, incluso, por existir sin estar del todo presente. Una noche, mientras lavaba los platos en silencio, Ana se quedó mirando sus manos, arrugadas por el agua, marcadas por los años. Y el pensamiento llegó con una claridad que la estremeció. Estoy desapareciendo, no de golpe, no de forma dramática,
sino poco a poco, como la niebla que se disuelve sin que nadie note cuándo se fue. La vida no estaba mal, la vida funcionaba, pero Ana ya no estaba en ella. El espejo empezó a decir cosas que ella no quería escuchar. Un sábado cualquiera, con la casa en silencio y los niños fuera con Marcos, Ana ordenaba el armario. Entre ropa olvidada encontró aquel pantalón negro que alguna vez había sido su favorito. Elegante, ceñido, perfecto para reuniones importantes. Se lo puso con una chispa de esperanza. Y la esperanza murió frente al espejo. El cierre no subía, el botón quedaba a centímetros. Ana sintió que le faltaba el aire, no por la tela, sino por todo lo que llevaba años acumulando en silencio. Guardó el pantalón rápido, como quien esconde una vergüenza, y lo empujó al fondo del cajón. Pero el espejo ya había hablado. Recordó entonces el gimnasio, la ropa deportiva nueva, la inscripción pagada, el lunes temprano lleno de determinación, y el vestuario, los cuerpos seguros, las miradas ajenas, el miedo paralizante. Salió sin tocar una máquina. Nunca volvió. La ropa seguía en una bolsa con etiquetas intactas, acusándola desde el fondo del armario. En la oficina, una compañera comentó con falsa amabilidad: «Esa blusa te marca bastante, ¿no?». No fue un insulto directo, pero dolió como una bofetada suave. Ana pasó el día encogida, evitando reflejos, rechazando fotos, repitiendo que no salía bien en imágenes cuando en realidad no quería verse. Esa semana almorzó con Patricia, una amiga de la universidad, delgada sin esfuerzo. Ensalada y agua. Comentarios sobre dietas, carbohidratos y cuerpos que avisan. Ana sonrió, asintió, y esa noche se comió media bolsa de galletas de pie frente a la nevera, llorando en silencio. Más tarde, mientras Marcos dormía, buscó dietas en internet. 30 días, antes y después, promesas de cambio total. Se ilusionó por un momento. Después de Año Nuevo, todo cambia. La promesa sonó familiar, demasiado familiar. Era la promesa que se hacía cada diciembre, y cada febrero olvidaba, y cada marzo abandonaba. La dieta comenzaba con fervor, duraba una semana, a veces 2. Luego venía el tropiezo, un cumpleaños, un mal día, una pelea con Marcos, y el tropiezo se convertía en caída. Y la caída en rendición. La culpa llegaba después, puntual como siempre. Ana comía para olvidar y luego se sentía culpable por haber comido. Y la culpa le provocaba ansiedad y la ansiedad le daba hambre. Un círculo perfecto, vicioso, interminable. Lo que más dolía no era el peso, era la sensación de haberse reducido, de ocupar menos espacio en su propia vida, de sentirse pequeña por dentro mientras el cuerpo crecía por fuera. Ana había dejado de mirarse a los ojos, había dejado de reconocerse, y en ese silencio cruel comenzaba a olvidar quién había sido antes de convertirse en esto. No fue un grito, fue desprecio. La reunión era importante, al menos eso había dicho el jefe en el correo. Todos debían presentar avances. Todos debían demostrar que su trabajo tenía sentido. Ana había preparado su presentación con cuidado. 3 diapositivas, datos claros. Una propuesta sencilla para mejorar el proceso de atención al cliente. Nada revolucionario, pero sólido. Útil. Cuando llegó su turno, se puso de pie con las manos frías, conectó el proyector, habló con voz firme, o al menos eso intentó, explicó el problema, mostró los números, sugirió una solución, y entonces el jefe la interrumpió. «Esto es básico, cualquiera lo haría», lo dijo sin mirarla, con tono aburrido, como quien espanta una mosca, y la sala quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo, que se pegaba a la piel. Alguien soltó una risa contenida. Otro desvió la mirada. Ricardo, el compañero que se sentaba junto a ella, el que siempre le pedía ayuda con los informes, el que le debía al menos 3 favores,
Miró fijamente su libreta como si contuviera los secretos del universo. No dijo nada, no la defendió. Nadie lo hizo. Ana sintió que el rostro le ardía, que las orejas le zumbaban, que el piso se volvía blando bajo sus pies. Terminó la presentación como pudo. Desconectó el cable con dedos torpes. Volvió a su asiento con las piernas temblando. Y se quedó ahí, inmóvil, mientras los demás continuaban como si nada hubiera pasado. Cuando la reunión terminó, Ana caminó hacia el elevador. Necesitaba aire, necesitaba escapar. Las puertas se abrieron y entró sola. Presionó el botón de la planta baja y esperó. El elevador descendió en silencio, y en ese silencio, rodeada de paredes de metal que le devolvían su reflejo distorsionado, Ana sintió que las lágrimas subían. Las contuvo. Apretó los puños. Clavó las uñas en las palmas. «No aquí», se dijo. «No ahora». Las puertas se abrieron. Caminó hacia su escritorio con la mandíbula apretada y el alma hecha pedazos. Lo peor no fue la humillación. Lo peor fue darse cuenta de que nadie la veía, que podía ser aplastada en público y el mundo seguía girando sin registrar su dolor. Esa noche, Ana no habló durante la cena. Marcos preguntó si estaba bien. Ella asintió. Los niños pelearon por el control remoto. Ella no intervino. Y cuando todos durmieron, se sentó en la cocina con una bolsa de galletas y no paró hasta que estuvo vacía. «El lunes empiezo de nuevo», pensó, mientras tiraba el empaque a la basura. Y la promesa sonó tan vacía como todas las anteriores. No todo lo que pesa es falta de disciplina. A veces es cansancio acumulado. Escribe en los comentarios. Un paso a la vez. Ella prometía como quien se castiga. Llegó diciembre con su falsa promesa de renovación. Las luces navideñas colgaban de los postes. Los centros comerciales rebosaban de ofertas y villancicos enlatados. Y Ana, como cada año, compró un cuaderno nuevo. Era un ritual casi religioso. Hojas en blanco que olían a posibilidad. Tinta que prometía un futuro diferente. Y en la primera página, con letra cuidada, Ana escribió sus metas para el año nuevo. Dieta estricta, nada de harinas, nada de azúcar, gimnasio 5 veces por semana, leer 50 páginas al día, despertar 1 hora antes para meditar, tomar 3 litros de agua, aprender un idioma nuevo, ordenar toda la casa, ser mejor madre, mejor esposa, mejor empleada, mejor persona. La lista ocupaba 2 páginas completas. Ana la leyó con satisfacción, sintiendo que el simple acto de escribir ya la había transformado. Por un momento, creyó en la versión de sí misma que habitaba esas líneas. Enero comenzó con fervor. Los primeros 3 días fueron perfectos. Se levantó temprano. Comió ensaladas. Caminó 20 minutos alrededor del parque. Se sintió invencible, casi poderosa. El 4.º día llovió y no salió. El 5.º día los niños se enfermaron y no tuvo tiempo. El 6.º día estaba tan cansada que se quedó dormida antes de la alarma. Y el 7.º día, agotada y frustrada, compró un helado de camino a casa y se lo comió en el auto, escondida, con las ventanas empañadas y la vergüenza clavada en el pecho. La lista dejó de ser meta. Se convirtió en acusación. Cada vez que abría el cuaderno, las palabras le gritaban: «Fracasaste. No tienes disciplina, no eres capaz, otros lo logran, tú no. ¿Por qué sigues intentando si siempre terminas igual?» Ana dejó de abrir el cuaderno. Lo escondió en un cajón, junto al pantalón negro que ya no le cerraba, y siguió viviendo en automático, prometiéndose que el próximo lunes sería diferente, que el próximo mes todo cambiaría. Lo que no sabía, lo que nadie le había enseñado, era que las promesas enormes son formas disfrazadas de autocastigo, que exigirse todo de golpe es prepararse para el colapso, que el cambio verdadero no llega con fuegos artificiales, sino con pasos pequeños, constantes, casi invisibles,
Pero Ana aún no lo entendía. Todavía creía que el problema era su voluntad, que le faltaba fuerza, que era débil. No sabía que estaba herida, que estaba agotada, que llevaba años corriendo sin saber hacia dónde. Ella no lloró en casa, lloró en medio de la calle. La mañana comenzó con gritos. El menor no encontraba su tarea. El mayor se negaba a desayunar. Marcos salió temprano sin despedirse porque llegaba tarde a una reunión. Ana corrió por la casa buscando un cuaderno que apareció debajo del sofá, manchado de jugo. Llegó al trabajo con 15 minutos de retraso. El tráfico había sido brutal. El café se le derramó en la blusa y cuando encendió el computador encontró 17 correos urgentes esperándola, todos marcados en rojo. A las 11 de la mañana, el jefe la llamó a su oficina. Había un error en un informe. Un error que no era suyo, pero que tenía su nombre porque ella había sido la última en revisarlo. ¿Cómo dejaste pasar esto? El tono era frío, acusatorio. Ana intentó explicar, pero las palabras se le enredaban. El jefe levantó la mano. No quiero excusas, quiero soluciones. La despidió con un gesto como quien ahuyenta a un insecto molesto. Al mediodía, la impresora se trabó cuando Ana necesitaba imprimir un documento urgente. Llamó a soporte técnico. Nadie contestó. Intentó arreglarla sola y se manchó los dedos de tinta negra. Una compañera pasó a su lado y soltó una risita. Parece que hoy no es tu día. A las 3 de la tarde, el jefe volvió a convocar reunión. Frente a todos, revisó el error del informe. Señaló cada falla con el dedo. Usó un tono irónico que arrancó sonrisas nerviosas de los presentes. Y cuando terminó miró a Ana con esa expresión de decepción que ella conocía tan bien, la misma que usaba su padre cuando era niña, la misma que usaba Marcos cuando discutían. Y dijo, esperaba más de ti. Algo se quebró. Ana intentó responder. Abrió la boca, buscó las palabras. Pero la voz se le quebró en la garganta, como un cristal que cae al piso sin llegar a romperse del todo. Se excusó, dijo que iba al baño. Caminó por el pasillo con las lágrimas contenidas, apretando los puños para no desmoronarse. El baño estaba ocupado. Esperó 1 minuto, 2, 3, y algo dentro de ella se agrietó. Salió del edificio sin agarrar su bolso, sin avisar a nadie. Empujó la puerta de vidrio y el aire de la ciudad le golpeó el rostro como una cachetada húmeda. Y entonces, en medio de la acera, rodeada de extraños que caminaban sin mirarla, Ana empezó a llorar. No fue un llanto silencioso. Fue un sollozo hondo, gutural, que le salía del vientre y le sacudía los hombros. Caminaba sin saber hacia dónde. Cruzaba calles sin mirar. Las lágrimas le nublaban la vista y no le importaba. Por primera vez en años, Ana perdió el control. Y fue aterrador, y fue liberador, y fue necesario. Caminó durante 20 minutos sin rumbo. Las calles se desdibujaban. Los rostros pasaban sin registrarse. Solo existía el peso en el pecho, el nudo en la garganta, las piernas que seguían moviéndose porque detenerse significaba enfrentar lo que estaba sintiendo. Finalmente llegó a una plaza pequeña, escondida entre edificios viejos. Una fuente apagada, bancos de madera desgastada, un árbol antiguo con raíces que levantaban el cemento. Ana se dejó caer en uno de los bancos, bajo la sombra de ese árbol centenario, y lloró hasta quedarse vacía. Ella pensó que sería atacada. Fue acogida. El llanto había cesado, pero el cuerpo seguía temblando. Ana tenía los ojos hinchados, las mejillas húmedas, las manos frías apoyadas sobre las rodillas. Miraba el suelo sin ver nada. Solo existía el vacío. Escuchó pasos que se acercaban, lentos, arrastrando algo. Levantó la mirada con el corazón apretado y vio a un hombre que caminaba hacia ella. Ropa gastada, barba descuidada, una bolsa de plástico en una mano, ojos cansados pero suaves.
El miedo llegó primero, instintivo, automático. Ana tensó el cuerpo. Se preparó para levantarse para huir si era necesario. Calculó la distancia hasta la calle principal. Buscó con la mirada a alguien más en la plaza. Estaban solos, pero el hombre se detuvo a una distancia prudente, como si supiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. Como si hubiera visto ese miedo 1000 veces antes y hubiera aprendido a no tomarlo personal. No dijo nada por un momento, solo la miró, sin juzgar, sin invadir. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta raída y sacó un pañuelo viejo pero limpio. Lo extendió hacia ella con cuidado, como quien ofrece agua a un pájaro asustado. «Señora, para secarse». Ana lo miró. Miró el pañuelo. Miró los ojos del hombre. Había algo en esos ojos que la desarmó. No era lástima, no era interés, era reconocimiento, como si él supiera exactamente lo que se siente llorar en público sin que nadie se detenga. La desconfianza luchó contra algo más suave. Ana dudó. El pañuelo seguía extendido, paciente. Finalmente, con un movimiento lento, lo tomó. Se secó las mejillas, murmuró un gracias que apenas se escuchó. El hombre asintió y con movimientos lentos se sentó en el otro extremo del banco, dejando un espacio respetuoso entre los dos. Acomodó su bolsa de plástico en el suelo, junto a sus pies, con el cuidado de quien ordena sus pocas pertenencias. No la miró, no habló, solo se quedó ahí, como si su presencia fuera suficiente compañía. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que sana, que permite respirar sin explicaciones. Ana miró el árbol sobre ellos, sus hojas moviéndose suavemente con la brisa. Un pájaro cantó en alguna rama alta. El ruido de la ciudad llegaba amortiguado, como si la plaza existiera en otro mundo. El hombre observó a una mujer que cruzaba la plaza sin detenerse, mirando el celular. Luego a un hombre de traje que pasó casi corriendo, con el café en la mano. Negó con la cabeza muy levemente. «Aquí la gente siempre pasa rápido», dijo, casi para sí mismo. «Nadie se queda, nadie mira los árboles. Es como si tuvieran miedo de estar quietos». Ana no respondió, pero sintió que las palabras le tocaban algo por dentro, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de hacer nada, de ser nadie, de cumplir con nada. Solo estaba ahí, sentada bajo un árbol, con un extraño que no pedía nada. Y eso, de alguna manera extraña, era exactamente lo que necesitaba. El hombre finalmente habló, con voz ronca pero tranquila. «A veces el peso que cargamos no es nuestro». Ana lo miró sin entender del todo. Él no agregó más. Solo dejó que las palabras flotaran en el aire como semillas que encontrarían tierra fértil cuando fuera el momento. Él no prometió cambio, entregó un recordatorio. El silencio se había vuelto cómodo. El tráfico de la ciudad sonaba distante, como si la plaza existiera en otro plano, protegida del ruido y la prisa. «¿Está cansada?», preguntó el hombre sin mirarla, los ojos fijos en las hojas del árbol. Ana soltó un suspiro que venía desde muy hondo. «Mucho», respondió, y la palabra cargaba años de agotamiento, de promesas rotas, de intentos fallidos, de noches comiendo a escondidas, de mañanas sin ganas de despertar. El hombre asintió, como si entendiera más de lo que ella había dicho. «Yo también estuve cansado así», dijo después de un largo momento. «Tan cansado que quise cambiarlo todo de una vez. El trabajo, la familia, el cuerpo, la mente, todo al mismo tiempo». Ana lo miró con curiosidad. «¿Y qué pasó?». «Me quebré», lo dijo sin drama, sin autocompasión, como quien cuenta el clima de ayer. Se quedó en silencio un momento mirando sus propias manos, manos curtidas, manos que alguna vez habían construido algo.
Tenía una empresa pequeña, continuó, mirando algo que solo él podía ver. Reparación de electrodomésticos. Nada grande, pero era mía. Tenía esposa, 2 hijos, una casa con jardín donde los domingos hacíamos asado. Hizo una pausa. Un día decidí que todo tenía que ser mejor, más grande, más rápido. Pedí préstamos, contraté gente, trabajé 18 horas diarias. Dejé de dormir, dejé de comer bien, dejé de ver a mis hijos crecer. Pensé que estaba construyendo un futuro. Estaba construyendo mi propia cárcel. Ana escuchaba sin interrumpir. El negocio quebró, dijo el hombre. Los préstamos no perdonan. La esposa aguantó 1 año. Luego se fue. Se llevó a los niños. La casa se vendió para pagar deudas. Y yo terminé aquí, en estas calles, con una bolsa de ropa y ningún lugar a donde volver. Ana sintió un escalofrío. Lo siento, murmuró. El hombre negó con la cabeza. No lo sienta. Aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. Metió la mano en otro bolsillo y sacó algo pequeño, una piedra verde, lisa, atada a un cordón gastado. La giró entre los dedos con reverencia, como si fuera algo precioso. Me la dio un hombre que dormía debajo de un puente, explicó. Yo llevaba 1 semana en la calle, furioso con el mundo, tratando de encontrar la manera de recuperarlo todo de golpe. Planeaba y planeaba. Si conseguía dinero para esto, luego haría aquello, después lo otro. Grandes planes, planes imposibles. Y ese hombre, que no tenía nada excepto esta piedra, me dijo algo que nunca olvidé. Extendió la piedra hacia Ana. Ella dudó un momento. ¿Por qué le daría algo así a una extraña? Pero algo en la mirada del hombre le decía que esto era importante, que este momento era diferente. Tomó la piedra, sintiendo su peso pequeño pero real en la palma de su mano. Quien trata de cambiar todo, se quiebra. Pero quien da un paso a la vez, llega. Ana miró la piedra verde. Sintió su superficie lisa, su frialdad que poco a poco se fue calentando con el contacto de su piel. Un paso a la vez, repitió en voz baja. Cada vez que piense en rendirse, dijo el hombre, mire esa piedra. No es suerte, no es magia, es un recordatorio de que no tiene que salvarse hoy. Solo tiene que dar el siguiente paso, uno solo, el que pueda dar. Pero Ana miró la piedra y luego al hombre. ¿Por qué me la da a mí? Usted la necesita más. El hombre sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, gastada, pero genuina. Yo ya aprendí la lección. Ahora vivo un día a la vez, un paso a la vez. No necesito la piedra para recordarlo. Pero usted, la miró con una ternura inesperada. Usted todavía está tratando de cargar el mundo entero. Llévesela. Cuando ya no la necesite, pásela a alguien más. Ana cerró los dedos alrededor de la piedra. Sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era esperanza exactamente. Era algo más pequeño, más humilde. Era la sensación de que quizás, solo quizás, existía una manera diferente de intentar. Ella rasgó la lista como quien se libera. Ana volvió a casa en silencio, con la piedra verde apretada en el bolsillo. El sol comenzaba a ponerse y las calles se teñían de naranja. Caminó despacio, sin prisa, sintiendo cada paso como si fuera el primero. Marcos preguntó dónde había estado. Ella dijo que necesitaba caminar. Él la miró un momento más largo de lo normal, como si notara algo diferente, pero no insistió. Los niños ya dormían. La casa olía a cena recalentada. Cuando todos durmieron, Ana fue al cajón donde guardaba las promesas rotas. Sacó el cuaderno de metas. Lo abrió en la primera página, leyó cada línea con ojos nuevos, dieta estricta, gimnasio 5 veces, leer 50 páginas, despertar 1 hora antes. La lista se extendía como un inventario de tortura.
Cada meta era un ladrillo más en el muro que la aplastaba. Cada palabra era un reproche disfrazado de aspiración. Ana tomó la página con ambas manos, la miró un momento más y luego, con un movimiento decidido, la rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgándose fue como una respiración liberada. Siguió rasgando, página tras página, meta tras meta, promesa tras promesa, hasta que el cuaderno quedó vacío y los pedazos cubrían el suelo como confeti de una celebración silenciosa. Ana recogió los pedazos y los tiró a la basura. Luego tomó una hoja suelta, una sola, y con letra pequeña escribió 3 cosas: leer una página al día, despertar 5 minutos antes, caminar 15 minutos 2 veces por semana. Miró la lista. Era ridículamente pequeña, casi insignificante. Cualquiera podría cumplirla. Una niña de 10 años podría cumplirla. Y eso era exactamente el punto. Guardó la hoja junto a la piedra verde, apagó la luz. Y por primera vez en meses, durmió sin el peso de promesas imposibles aplastándole el pecho. Las metas no la asustaban, no la juzgaban, no le gritaban que no era suficiente. Eran solo 3 pasos pequeños, 3 pasos que podía dar, un día a la vez, un momento a la vez, una respiración a la vez. Lo pequeño empezó a vencer a lo imposible. El primer día fue fácil. Ana leyó una página de un libro que llevaba meses en la mesita de noche. Puso la alarma 5 minutos antes. Se levantó sin protestas. El segundo día fue igual, el tercero también. El cuarto día estaba cansada y casi se salta la lectura, pero tomó la piedra verde del bolsillo, la apretó un momento y leyó su página. Solo una, nada más. El quinto día salió a caminar por primera vez. 15 minutos alrededor del parque. No era ejercicio intenso, no era transformación visible, pero cuando volvió a casa sintió algo extraño, algo que había olvidado. Energía. No era euforia, no era el subidón falso de las dietas extremas que duran 3 días, era algo más suave, más sostenible, como una llama pequeña que no deslumbra pero tampoco se apaga. El 8º día llovió y Ana casi no salió a caminar. Se quedó parada junto a la ventana, viendo las gotas caer, buscando excusas, pero tomó la piedra verde, se puso un impermeable viejo, y caminó 10 minutos bajo la lluvia. No fueron 15, fueron 10, y eso estaba bien. El día 12 leyó su página con rabia. Había tenido una discusión tonta con Marcos y las palabras del libro no entraban. Leyó sin entender, con los ojos pasando por las letras sin registrar nada. Pero leyó, y al terminar cerró el libro y pensó: al menos lo hice. No era perfecto, pero era suficiente. El día 15 no sintió nada, ni victoria ni derrota, solo rutina. Se despertó 5 minutos antes, leyó su página y siguió con su día. No hubo emoción, no hubo revelación, solo el acto simple de continuar. Y ese día, sin saberlo, fue el más importante de todos, porque aprendió que no necesitaba sentirse motivada para actuar. Solo necesitaba actuar. Las semanas pasaron. Ana falló algunas veces. Hubo días en que no leyó. Hubo mañanas en que apagó la alarma y durmió los 5 minutos extra. Pero cada vez que fallaba, miraba la piedra verde y recordaba: un paso a la vez. No se castigaba por los tropiezos. Simplemente volvía a empezar al día siguiente, sin drama, sin culpa, sin el peso de haber arruinado todo el plan. Una noche, después de una cena difícil con los niños y una discusión tonta con Marcos, Ana se encontró frente a la nevera, la mano en la puerta, el corazón acelerado, el vacío familiar creciendo en el pecho. Conocía esa sensación. Sabía lo que venía después, pero esta vez, en lugar de abrir la puerta, metió la mano en el bolsillo. Tocó la piedra verde,
Respiró hondo y se alejó. No fue fácil. El cuerpo le gritaba que volviera. La mente le susurraba excusas. Pero Ana se sentó en el sofá, cerró los ojos y esperó. 10 minutos, 15, 20, y poco a poco la urgencia cedió. No desapareció del todo, pero cedió lo suficiente. Esa noche, Ana lloró de orgullo por primera vez en años. Algo comenzó a cambiar sin que ella lo notara. El cuerpo respondía. El peso bajaba lentamente, casi imperceptiblemente. La ropa empezaba a quedar menos ajustada. Pero más importante que eso, la mente se aclaraba. El ruido interno disminuía. Un domingo por la mañana, mientras Ana preparaba el desayuno, su hijo mayor entró a la cocina frotándose los ojos. La miró un momento y dijo, «Mamá, te ves diferente». Ana se volteó sorprendida. «¿Diferente cómo?» El niño se encogió de hombros. «No sé, más presente». Ana tuvo que morderse el labio para no llorar. Marcos también lo notó, aunque no dijo nada directamente. Empezó a mirarla más, a preguntarle cosas, a quedarse un momento extra en la cocina cuando ella leía su página del día. Una noche, mientras veían televisión, tomó su mano sin motivo aparente, y Ana sintió que algo se reparaba lentamente entre ellos, algo que llevaba años agrietándose sin que ninguno lo mencionara. Ana empezó a despertar antes de la alarma, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Empezó a disfrutar los 5 minutos de silencio antes de que la casa despertara. A veces miraba el amanecer por la ventana. A veces simplemente respiraba, sintiendo el aire entrar y salir sin prisa. Agregó una oración corta a su rutina. No era religiosa, pero sentía que necesitaba conectar con algo más grande que ella misma. «Gracias por este día», decía en voz baja. «Ayúdame a dar el siguiente paso». Y eso era suficiente. Hubo una recaída grande. 3 meses después de empezar, un día particularmente difícil, problemas en el trabajo, gripe de los niños, factura inesperada, Ana comió sin control. Galletas, helado, pan, todo lo que encontró. Cuando terminó, se sentó en el suelo de la cocina con las migajas en la ropa y lloró. Pero esta vez el llanto fue diferente. No era autodestrucción, era liberación. Y cuando las lágrimas cesaron, tomó la piedra verde y la miró largamente. «Un paso a la vez», susurró. «Mañana es otro día, otro paso». Y así fue. Mañana llegó, y Ana dio otro paso, y luego otro, y otro más. El respeto propio regresó despacio, como un gato callejero que vuelve a casa después de años de abandono. Ana empezó a mirarse al espejo sin apartar la vista. Empezó a reconocer a la mujer que la miraba desde el otro lado. No era perfecta, pero estaba presente, estaba intentando, y eso valía más que cualquier promesa grandiosa. Ella no cambió de una vez, cambió para siempre. Los meses se convirtieron en años, y los pasos pequeños se acumularon en una transformación que nadie vio venir, ni siquiera Ana. El peso que había cargado durante tanto tiempo desapareció gradualmente. No de golpe, no con dietas milagrosas ni ejercicios extremos. Simplemente se fue, como el invierno que cede ante la primavera sin una fecha exacta. Pero el cambio más profundo no se veía en el cuerpo, se veía en los ojos, en la manera de caminar, en la voz que ya no temblaba cuando hablaba frente a otros, en las mañanas que empezaban con gratitud en lugar de resistencia. Ana empezó a escribir, primero para ella misma, en cuadernos que nadie leería. Luego, tímidamente, en un blog que creó una noche de insomnio. Escribía sobre los pasos pequeños, sobre la trampa de las promesas enormes, sobre la gracia de permitirse empezar de nuevo cada día. Las primeras semanas nadie la leía. Luego llegó un comentario, después otro y otro más.
mujeres que se sentían reflejadas en sus palabras, hombres que admitían estar cansados de intentar y fallar, personas rotas buscando una manera diferente de sanarse. Un día, Ana recibió un email que la hizo llorar. Era de una mujer llamada Lucía, de otro país, que había encontrado el blog a las 3 de la mañana mientras buscaba formas de cambiar su vida. Llevaba años prometiéndome que mañana empezaba la dieta, escribió Lucía. Años sintiéndome fracasada. Leí tu historia y por primera vez sentí que alguien me entendía. Hoy cumplí un mes dando pasos pequeños. Gracias por existir. Ana leyó el email 5 veces y entendió que su dolor había servido para algo, que su historia podía ser el espejo donde otros encontraran permiso para sanar. El blog creció, no porque Ana buscara fama o dinero, sino porque las historias verdaderas tienen una manera de encontrar a quienes las necesitan. Una editorial la contactó. Le pidieron un libro. Ana sintió miedo. ¿Quién era ella para escribir un libro? Era solo una mujer común que había aprendido a dar pasos pequeños. Pero tomó la piedra verde que ahora guardaba en un collar cerca del corazón y recordó, un paso a la vez. Escribió el libro página por página, palabra por palabra, sin prisa, sin la presión de terminar rápido. Y cuando finalmente lo publicaron, se convirtió en éxito sin que ella lo planeara. Miles de personas encontraron en esas páginas el permiso que necesitaban para dejar de destruirse en nombre del cambio. Con el dinero que llegó, Ana no compró lujos, no cambió de casa ni de auto. En cambio, creó algo que llevaba años soñando en silencio, un centro de apoyo para personas sin hogar. Lo llamó Un paso a la vez, y en el patio del centro plantó un árbol. Junto al árbol puso un banco de madera, y junto al banco una pequeña fuente que sonaba como agua que sana. La noche antes de la inauguración, Ana no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la mañana y se quedó sentada en la cocina, con la piedra verde en la mano, mirando la oscuridad. ¿Y si nadie viene? El pensamiento llegó sin aviso. ¿Y si todo esto fue un error? ¿Y si no soy suficiente para ayudar a nadie? Por un momento, volvió a sentirse como la Ana de antes, la que comía a escondidas, la que prometía cambiar cada lunes, la que se sentía invisible en su propia vida. Apretó la piedra verde, respiró hondo y recordó que no tenía que salvarse hoy. Solo tenía que dar el siguiente paso. El siguiente paso era levantarse, vestirse, ir al centro y dejar que el día se encargara del resto. El día de la inauguración, decenas de personas llenaron el patio. Periodistas, voluntarios, familias que serían ayudadas por el centro. Ana caminó entre ellos en silencio, abrumada por lo que un paso pequeño podía construir cuando se repetía lo suficiente. Alguien le ofreció un vaso de agua. Ana lo tomó, distraída, y cuando levantó la vista para agradecer, vio que era un hombre mayor con ropa sencilla. Un voluntario, quizás. O quizás alguien que había venido buscando refugio. El hombre le sonrió con una sonrisa que Ana conocía. Una sonrisa gastada pero genuina. No era él. No podía ser él. Pero por un momento, Ana sintió que lo era. Que de alguna manera, el hombre de la plaza había encontrado el camino hasta aquí, hasta este momento, para ver lo que su piedra verde había sembrado. Ana apretó el collar contra su pecho. Nunca volvió a ver al hombre real de la plaza. No supo su nombre, no supo su historia completa. Quizás seguía en las calles. Quizás había encontrado su propio camino. Quizás ya no estaba en este mundo. Pero la lección permanecía, viva, latiendo en cada paso que Ana daba. Esa noche, antes de dormir, Ana escribió en su diario una frase que se convertiría en su legado. Un paso a la vez cambia destinos. ¿Cuál es tu paso pequeño hoy?
no el que impresiona, el que sostiene. Escribe en los comentarios, un paso a la vez, y cuéntame cuál será tu primer paso. Si esta historia te encontró cansado, quédate aquí. A veces, todo lo que necesitamos para cambiar la vida es dejar de abandonarnos un día a la vez. Suscríbete y recuerda, no tienes que salvarte hoy, solo tienes que dar el siguiente paso.